buenas tardes. Mi nombre es Lady Valentina Rodríguez y hoy voy a hablar sobre las tablas de frecuencia con datos no agrupados. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia con datos no agrupados usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas con pocos valores. Es la suma de las frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada en el número de datos del estudio. Partes de una tabla de frecuencia con datos no agrupados son los valores de la variable, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual acumulada. ¿Qué son los valores de la variable? Los valores de la variable son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. Frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. La frecuencia acumulada es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas. Indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. La frecuencia relativa es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Esta se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. La frecuencia relativa acumulada es la proporción de datos que se reportan en ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos. Frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Esta se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por el 100%. La frecuencia porcentual acumulada es el porcentaje de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Se puede calcular rápidamente la frecuencia relativa acumulada por el 100%. Bueno, aquí nos dice elaborar una tabla de frecuencias a partir de las temperaturas máximas registradas en cada día del mes de agosto. Entonces, las temperaturas que se registraron fueron 17, 18, 15, 16, 19, 20, 16, 18, 17, 18, 19, 17, 15, 16, 19, 16, 20, 18, 17, 18, 20, 15, 19, 18, 20, 18, 16, 17, 15, 19 y 19. En nuestra primera columna vamos a poner las temperaturas que se registraron, pero solo una vez. Entonces quedaría 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En nuestra segunda columna, que es la frecuencia absoluta, vamos a poner la cantidad de veces que se repitieron las temperaturas registradas. Entonces, del número 15 se repitieron 4 veces, del 16 5 veces, del 17 5 veces, del 18 7 veces, del 19 6 veces, del 20 4 veces. Y esto nos da un total de 31. En nuestra segunda columna, que es la frecuencia absoluta, vamos a poner la cantidad de veces que se repitieron las temperaturas registradas. Entonces, del número 15 se repitieron 4 veces, del 16 5 veces, del 17 5 veces, del 18 7 veces, del 19 6 veces, del 20 4 veces. Y esto nos da un total de 31. En la tercera columna, que es la frecuencia acumulada, en esta vamos a sumar de una forma diagonal, que es la forma más fácil. Entonces, 4 nos quedaría igual, 4. Entonces, 4 más 5, 9. 9 más 5, 14. 14 más 7,
21. 21 más 6, 27. Y 27 más 4 da 31. Entonces, listo. Como el total es 31 y nos quedó en la frecuencia acumulada 31, todo está bien. En nuestra cuarta columna, que es la frecuencia relativa, en esta vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total de los datos. O sea que en este caso, pues nos dio 31. Entonces, 4 dividido en 31 nos da 0,129. 5 dividido en 31 nos da 0,161. 5 dividido en 31 nos da 0,161. 7 dividido en 31 nos da 0,226. 6 dividido en 31 nos da 0,194. Y 4 dividido en 31 nos da 0,129. Y esto nos da un total de 1. Bueno, y en la quinta columna, que es la frecuencia relativa acumulada, vamos a poner lo mismo que nos dio en el primer cuadrito de la frecuencia relativa, que nos dio 0,129. Ahora, 0,129 lo sumamos por 0,161. Entonces esto nos da un total de 0,290. Ahora, 0,290 lo sumamos con 0,161. Esto nos da 0,451. Ahora, 0,451 más 0,226 nos da 0,677. Ahora, 0,677 lo sumamos por 0,194 y nos da 0,871. Ahora, 0,871 más 0,129 nos da un total de 1. Nuestra sexta columna es la frecuencia porcentual. En ella vamos a poner la frecuencia relativa, la ponemos como porcentaje. Entonces ponemos 0,129 y lo multiplicamos por el 100%. Entonces, lo que vamos a hacer es correr la coma 2 veces. Y esto quedaría 12,9%. Entonces, 0,129 corremos la coma 2 veces y queda 12,9%. Ahora, 0,161 corremos la coma 2 veces y sería 16,1%. 0,161 quedaría 16,1%. 0,226 quedaría 22,6%. 0,194 quedaría 19,4%. Y 0,129 quedaría 12,9%. Y esto nos da un total de 100%. En la última columna, que es la frecuencia porcentual acumulada, aquí vamos a sumar diagonal la frecuencia porcentual acumulada con la frecuencia porcentual. Entonces, 12,9% lo sumamos con 16,1%. Esto nos da 29,0%. 29,0% lo sumamos con 16,1%, nos da 45,1%. Ahora, 45,1% lo sumamos con 22,6%, nos da 67,7%. 67,7% sumado en 19,4%
nos da 87,1%. 87,1% sumado en 12,9% nos da un total de 100%. Y así quedaría nuestra tabla de frecuencias con datos no agrupados.